Cuando Escorpio se pone serio, el mundo tiembla ante la intensidad de su voluntad. No es simplemente una decisión que toma a la ligera, es el despertar de una fuerza que no conoce rival, un torbellino de determinación inquebrantable que transforma cualquier meta en destino, cualquier obstáculo en polvo. La mirada de Escorpio deja de ser una simple expresión y se convierte en una promesa de victoria, un juramento silencioso de que nada ni nadie se interpondrá en su camino. No hay término medio cuando este signo de agua decide sumergirse en lo profundo de su propósito. La pasión que lo caracteriza arde como un fuego negro en su interior, un fuego que no se apaga con dudas ni con fracasos, sino que se aviva con cada desafío. Su enfoque se vuelve quirúrgico, eliminando distracciones con la precisión de un depredador que ha identificado a su presa. En este estado, la procrastinación no existe, la debilidad es un concepto ajeno, y el miedo es un motor que impulsa, jamás una barrera que detiene. Los sentimientos ya no son simples emociones pasajeras, se convierten en la materia prima de su fuerza. Donde otros se perderían en la confusión o el desaliento, Escorpio se alimenta de la intensidad de lo que siente, convirtiendo el dolor en resistencia, la ira en estrategia y la tristeza en impulso. Su capacidad de regeneración es legendaria, si cae, renace de sus cenizas con más poder, más sabiduría, más hambre de triunfo. No hay promesas vacías cuando Escorpio está decidido. Sus palabras se cargan de significado, y su lealtad se vuelve un lazo irrompible. Aquellos que son dignos de estar a su lado encontrarán en él un aliado formidable, capaz de proteger con fiereza y luchar con una devoción que raya en lo sagrado. Pero aquellos que se atrevan a traicionarlo o subestimarlo descubrirán la fuerza de un vendaval implacable, una tormenta silenciosa que arrasa con todo sin necesidad de advertencias. El misterio que rodea a Escorpio se intensifica cuando toma las riendas de su destino. Ya no hay espacio para la superficialidad ni la indecisión. Su magnetismo se vuelve más feroz, su presencia más imponente. No necesita levantar la voz ni hacer alardes, su sola energía es suficiente para que el mundo comprenda que algo ha cambiado. Es el momento en el que se convierte en el arquitecto de su propio imperio, en el estratega que mueve las piezas con maestría hasta que todo encaje exactamente como lo había previsto. No hay sueños inalcanzables cuando su determinación despierta. Puede tomar tiempo, puede exigir sacrificios, pero la victoria es inevitable. Mientras otros dudan, él avanza. Mientras otros temen, él enfrenta. Mientras otros se rinden, él resurge con más fuerza. Porque cuando Escorpio se pone serio, el universo no tiene más opción que ceder ante su voluntad. Cuando Escorpio se pone serio, su mente se convierte en un laberinto insondable donde cada pensamiento es una pieza calculada de una estrategia mayor. No deja nada al azar. Analiza las situaciones con una precisión quirúrgica, estudiando cada posibilidad, cada consecuencia, cada movimiento de sus oponentes y aliados. Su intuición, ya de por sí poderosa, se vuelve casi profética, permitiéndole detectar intenciones ocultas, mentiras disfrazadas y verdades que otros no pueden ver. No es solo astucia, es una capacidad innata para leer entre líneas, para absorber lo no dicho, para percibir lo que se esconde en las sombras. El autocontrol que adquiere en este estado lo convierte en una fortaleza inexpugnable. Sus emociones, lejos de desbordarlo, se convierten en su combustible, en el fuego interno que lo impulsa sin consumirlo. La intensidad que lo define no se desperdicia en explosiones impulsivas, en cambio, se canaliza con una precisión devastadora. Su paciencia es la de un cazador que sabe que el momento perfecto llegará, y cuando lo hace, actúa con una rapidez y contundencia que deja sin aliento a quienes lo rodean. La lealtad de Escorpio, cuando se ha comprometido en serio, es una fuerza indomable. No es un compromiso superficial ni un lazo que se rompe con facilidad. Cuando jura fidelidad a una causa, a un ideal o a una persona, lo hace con la certeza de quien está dispuesto a defenderlo con todo lo que tiene. Pero esta lealtad no es gratuita ni se entrega a cualquiera. Es selectiva, reservada solo para aquellos que han demostrado ser dignos de ella. Y si alguien traiciona esa confianza sagrada, la consecuencia es definitiva. No hay segundas oportunidades cuando el vínculo se ha roto. La resistencia emocional de Escorpio en su estado más serio lo hace parecer casi invulnerable. No es que no sienta dolor, sino que lo transforma en poder. Es un guerrero del espíritu, capaz de soportar tempestades internas que destruirían a otros. El sufrimiento no lo doblega, lo templa. Cada herida es una lección, cada cicatriz un recordatorio de su propia fortaleza. Su capacidad de regeneración es absoluta, puede tocar fondo,
perderlo todo, enfrentarse a la oscuridad más profunda, y aún así, levantarse con más determinación que antes. Cuando Escorpio se compromete con una meta, el tiempo deja de ser una limitación. Puede esperar años si es necesario, tejiendo con paciencia cada hilo de su destino. Su determinación no se debilita con el paso de los días, al contrario, se fortalece. No teme la soledad en el camino, porque sabe que las grandes transformaciones requieren sacrificios, y si eso implica avanzar solo, lo hará sin dudar. Su relación con la soledad es única, lejos de debilitarlo, lo vuelve aún más poderoso. Encuentra en ella la oportunidad de reflexionar, de fortalecerse, de convertirse en la mejor versión de sí mismo sin interferencias externas. La intensidad de Escorpio en su faceta más seria no es solo interna, sino que se refleja en su entorno. Su presencia se vuelve magnética, imposible de ignorar. No necesita palabras grandilocuentes ni gestos exagerados para imponer respeto. Su sola mirada transmite un mensaje claro: está en control, sabe lo que quiere y no permitirá que nada se interponga en su camino. La gente siente su energía, su gravedad, como si la realidad misma se ajustara a su voluntad. Su influencia es tan poderosa que incluso aquellos que no lo entienden del todo sienten el peso de su determinación. En el amor, cuando Escorpio se pone serio, no hay medias tintas. No juega con los sentimientos ni tolera la superficialidad. Si entrega su corazón, lo hace con una intensidad absoluta, esperando lo mismo a cambio. Su amor es una llama inextinguible, una pasión profunda que no se conforma con lo ordinario. Pero si detecta falsedad, indiferencia o falta de compromiso, se aparta sin mirar atrás. No desperdicia su energía en vínculos vacíos, busca lo auténtico, lo inquebrantable, lo que resiste las tormentas. Su visión del poder y el éxito se vuelve aún más definida cuando está en este estado. No persigue el reconocimiento superficial ni se deja deslumbrar por las recompensas fáciles. Busca el control real sobre su destino, la maestría absoluta en lo que hace. La fama o la aprobación externa son irrelevantes para él, lo que importa es la esencia de su logro, la certeza de haber conquistado lo que se propuso sin haber comprometido su autenticidad. Es un constructor de imperio silencioso, un estratega cuya influencia crece en las sombras hasta que, de repente, su victoria es innegable. La transformación es la clave de su esencia. Escorpio, cuando se toma algo en serio, entiende que no puede permanecer estático. Se reinventa, evoluciona, deja atrás todo lo que no le sirve para alcanzar su máximo potencial. No teme destruir lo que es necesario para construir algo mejor. No se aferra a lo que le limita, su instinto de supervivencia le dice cuando es momento de soltar, de cerrar ciclos, de renacer con una nueva fuerza. No hay medias tintas cuando Escorpio se pone serio. Es el despertar de una voluntad imparable, de un poder que pocos pueden comprender y aún menos pueden igualar. Es la manifestación pura de la intensidad, de la pasión canalizada con maestría, de la capacidad de crear, destruir y volver a crear hasta alcanzar lo que verdaderamente merece. Y cuando finalmente lo logra, no es solo una victoria personal, es la prueba de que la verdadera fuerza no conoce límites. Cuando Escorpio se pone serio, la energía que proyecta se convierte en un campo gravitacional que atrae lo que desea y repele lo que no le sirve. No es un simple ejercicio de voluntad, sino una manifestación de su profundo entendimiento de la naturaleza de la vida y las fuerzas que la rigen. Escorpio no persigue sus metas de forma superficial ni improvisada, actúa con la certeza de quien sabe que todo lo que anhela ya le pertenece, solo necesita reclamarlo. Esta capacidad para moldear la realidad a su favor nace de su relación única con el cambio. A diferencia de otros signos que pueden temer la incertidumbre o resistirse a la transformación, Escorpio la abraza con una confianza casi sobrenatural. Entiende que toda evolución requiere destrucción, que para renacer hay que morir simbólicamente una y otra vez. Es por eso que no le aterra perder, porque sabe que cada pérdida contiene dentro de sí el germen de una nueva oportunidad. Cuando se vuelve serio, no solo se prepara para triunfar, sino también para desprenderse de todo aquello que ya no resuena con su propósito. Puede dejar atrás personas, hábitos, lugares, versiones de sí mismo, sin mirar atrás, sin arrepentimientos. Su relación con el dolor es otro aspecto que lo distingue. Para muchos, el sufrimiento es un enemigo que debe evitarse, pero para Escorpio, es una herramienta de crecimiento. No busca el dolor, pero cuando lo encuentra, lo usa para fortalecerse. Cada cicatriz es un mapa de su evolución, cada herida emocional es una lección que lo hace más sabio, más resistente.
No permite que el sufrimiento lo defina, sino que lo transforma en una fuente de poder interno. Esta capacidad de trascender el dolor lo convierte en alguien casi indestructible a nivel emocional y psicológico. El sentido de justicia de Escorpio se agudiza cuando su determinación se activa. No tolera la hipocresía ni la traición, y su memoria es prodigiosa cuando se trata de recordar quién ha sido leal y quién ha intentado engañarlo. No siempre busca venganza de manera abierta, porque su inteligencia le permite actuar con paciencia y precisión. Pero aquellos que han subestimado su capacidad para ajustar cuentas descubrirán que el karma, cuando es guiado por Escorpio, llega con una exactitud quirúrgica. No es un acto de rencor, sino de equilibrio, todo debe regresar a su justo lugar, y Escorpio se encarga de que así sea. En su estado más serio, su mente se convierte en un arma afilada. Su capacidad de análisis es tan profunda que puede anticipar los movimientos de los demás antes de que siquiera sean conscientes de ellos. No es solo intuición, es una combinación de observación, lógica y una percepción casi extrasensorial. Puede captar los miedos ocultos, las inseguridades y los puntos débiles de quienes lo rodean con una facilidad que desconcierta. Esto lo convierte en un estratega formidable, capaz de construir planes con una eficacia que parece casi sobrenatural. Su capacidad de persuasión también se potencia en este estado. Su magnetismo natural se vuelve hipnótico, su mirada adquiere un peso que es difícil de soportar para quienes no tienen la fortaleza suficiente. No necesita alzar la voz ni imponer su autoridad de manera agresiva, su simple presencia es suficiente para hacer que otros se inclinen ante su influencia. No es manipulación en el sentido negativo de la palabra, sino una habilidad innata para llevar a las personas a donde quiere que vayan, sin que se den cuenta de que están siguiendo su voluntad. En el ámbito profesional, cuando Escorpio se pone serio, se convierte en un líder que no busca reconocimiento público, sino control absoluto sobre su destino. No le interesa ser la cara visible de un proyecto si eso significa perder el poder real sobre las decisiones importantes. Prefiere operar desde las sombras, asegurándose de que todo funcione exactamente como lo ha planeado. Es meticuloso, incansable y completamente inmune al desgaste emocional que puede afectar a otros en situaciones de alta presión. Su capacidad para resistir y prosperar en escenarios caóticos lo convierte en un activo invaluable en cualquier entorno competitivo. Su relación con la verdad se vuelve inquebrantable cuando su determinación está en su punto máximo. No se engaña a sí mismo ni permite que otros lo engañen. Prefiere enfrentar la realidad, por dura que sea, a vivir en la comodidad de una mentira. Esta brutal honestidad puede ser desconcertante para quienes no están preparados para enfrentar su propia verdad, pero para Escorpio, no hay otra forma de existir. Su claridad mental y su capacidad para ver más allá de las apariencias lo convierten en un ser difícil de engañar y aún más difícil de controlar. Cuando Escorpio se compromete con un propósito, su resistencia física y mental se elevan a niveles extraordinarios. Puede trabajar sin descanso, aguantar situaciones extremas y soportar presiones que harían colapsar a otros. Su cuerpo y su mente parecen sincronizarse en una disciplina férrea, donde el cansancio es un concepto irrelevante y la motivación interna es un motor inagotable. No necesita que lo motiven desde afuera, su determinación es suficiente para impulsarlo hasta el final. El dominio de sus impulsos es otro factor que lo hace imparable. Aunque Escorpio es un signo conocido por su intensidad emocional, cuando se pone serio, esas emociones no lo gobiernan, él las gobierna a ellas. Puede sentir con una profundidad abrumadora sin perder el control. Su autocontrol es una de sus armas más poderosas, porque le permite moverse con precisión quirúrgica en cualquier situación, sin dejar que su juicio se nuble por la ira, el miedo o la impaciencia. En el amor, su entrega se convierte en una fuerza inamovible. No ama a medias, no se involucra por diversión ni por costumbre. Si decide estar con alguien, es porque ha visto en esa persona algo digno de su intensidad y lealtad. No teme al compromiso, siempre que sea auténtico, profundo y recíproco. Pero si detecta falsedad o superficialidad, se aparta sin dudar. No tiene tiempo para lo efímero cuando ha decidido tomarse algo en serio. Cuando Escorpio se pone serio, se convierte en la personificación del destino mismo. No es alguien que simplemente fluye con los acontecimientos, los moldea, los dirige, los somete a su voluntad. No hay espacio para la mediocridad, para la indecisión, para la debilidad. Su camino no es para los tibios ni para los que temen a la oscuridad, porque para llegar a la verdadera luz, Escorpio sabe que primero hay que atravesar las sombras y salir del otro lado más fuerte que nunca.
Y cuando lo hace, no hay fuerza en el universo capaz de detenerlo. Cuando Escorpio se pone serio, su conexión con lo desconocido se intensifica hasta niveles que desafían la lógica convencional. Su percepción se afila, como si pudiera escuchar los susurros del universo, captar los hilos invisibles que conectan los acontecimientos y anticipar las mareas del destino. No se trata solo de intuición, es una conciencia profunda de que todo en la vida opera bajo patrones ocultos que pocos pueden descifrar. Mientras otros avanzan a ciegas, Escorpio se mueve con la certeza de quien ya ha visto el final del camino antes de dar el primer paso. Su relación con la energía y la vibración del entorno se vuelve aún más aguda cuando se toma algo con verdadera seriedad. Puede entrar en una habitación y sentir al instante las emociones no expresadas, las tensiones latentes, las dinámicas ocultas entre las personas. No necesita que le digan lo que ocurre, lo sabe con una precisión que a veces roza lo inquietante. Esta habilidad le permite moverse con ventaja, anticipando traiciones, detectando oportunidades y eligiendo con sumo cuidado a quién permitirle el acceso a su círculo más íntimo. Cuando Escorpio decide enfocarse en su crecimiento personal, no se conforma con cambios superficiales ni con mejoras graduales. Su transformación es total. Si siente que una parte de su vida ya no le sirve, no titubea en destruirla por completo para reconstruirse desde las cenizas. Puede cambiar de carrera, dejar relaciones de años, mudarse a otro país o reinventar por completo su identidad sin apegarse al pasado. Su capacidad de desapego puede parecer fría para quienes no comprenden su naturaleza, pero en realidad, es una expresión de su profundo respeto por su propio destino. Si algo ya no le aporta crecimiento, simplemente lo deja ir. Su vínculo con el misterio y lo esotérico también se intensifica cuando se pone en modo serio. No es raro que desarrolle un interés aún mayor por temas como la astrología, la psicología profunda, la metafísica o cualquier disciplina que le permita comprender las fuerzas invisibles que gobiernan la realidad. No se conforma con explicaciones superficiales, necesita llegar hasta la raíz de todo. Puede pasar noches enteras investigando, estudiando, conectando piezas de información que otros jamás pensarían en relacionar. Esta obsesión por la verdad lo convierte en alguien con una sabiduría que trasciende su tiempo y sus circunstancias. Cuando Escorpio se decide a dominar un arte, una habilidad o un conocimiento, su enfoque es absoluto. No se conforma con la mediocridad ni con un aprendizaje a medias. Se sumerge por completo, absorbiendo cada detalle, cada matiz, hasta que ha alcanzado un nivel de maestría que pocos pueden igualar. Ya sea en el ámbito profesional, artístico o personal, su disciplina es inquebrantable. Mientras otros se distraen, él sigue avanzando en la oscuridad, perfeccionándose sin descanso, hasta que, de repente, emerge con una destreza que deja a todos sin palabras. El silencio se convierte en su mejor aliado cuando está en este estado. No siente la necesidad de explicar sus planes ni de anunciar sus movimientos. Actúa con discreción, dejando que sus resultados hablen por sí mismos. Este enfoque lo hace aún más enigmático y difícil de predecir, lo que le da una ventaja sobre aquellos que subestiman su capacidad de maniobra. Cuando finalmente revela lo que ha estado construyendo en las sombras, es demasiado tarde para que otros puedan reaccionar o intentar detenerlo. La intensidad con la que experimenta la vida en este estado también se refleja en su relación con el placer y los sentidos. No se conforma con lo superficial ni con lo pasajero, busca experiencias que lo transformen, que lo hagan sentir vivo en el nivel más profundo. Ya sea en el amor, en la comida, en el arte o en la aventura, todo debe ser intenso, apasionado, inolvidable. Si algo no le provoca una reacción visceral, simplemente no le interesa. Su resistencia al dolor y a la adversidad alcanza su punto máximo cuando está en su fase más seria. Puede atravesar crisis que destruirían a otros y salir de ellas con una voluntad aún más férrea. No se deja vencer por la desesperanza ni por la injusticia, si la vida lo pone a prueba, lo toma como un desafío para demostrar su fortaleza. Su lema en estos momentos podría ser doblarse, pero no romperse. Puede sufrir, pero nunca se rendirá. Cuando Escorpio ama con seriedad, su entrega es total, pero también es exigente. No busca relaciones tibias ni conexiones superficiales, necesita profundidad, compromiso, autenticidad. Si su pareja no está a la altura de su intensidad, simplemente se alejará, sin importar cuánto le duela. No puede fingir sentimientos ni soportar relaciones mediocres. Para Escorpio, el amor es una fusión de almas, una conexión que trasciende lo físico y lo emocional. Y cuando encuentra esa conexión, es leal hasta la muerte.
Su capacidad para influir en los demás de manera sutil se potencia en este estado. No necesita imponer su voluntad de forma agresiva, su sola presencia, su forma de hablar, su mirada, generan un impacto profundo en quienes lo rodean. Puede inspirar a otros a cambiar, a crecer, a desafiar sus propios límites, a veces sin siquiera decir una palabra. Su aura de misterio y poder lo hace magnético, difícil de ignorar y aún más difícil de olvidar. El concepto de destino cobra un significado especial cuando Escorpio se toma algo en serio. No cree en la suerte ni en el azar, para él, todo tiene un propósito y cada elección lo acerca o lo aleja de su verdadero camino. Se convierte en el arquitecto de su propia vida, diseñando su futuro con una precisión que otros ni siquiera imaginan. No deja que nadie decida por él ni permite que circunstancias externas lo definan. Es dueño de su historia y la escribe con una determinación que no conoce límites. Cuando Escorpio se pone serio, se convierte en una fuerza imparable. Su mente, su voluntad, su intuición y su disciplina trabajan en perfecta sincronía, llevándolo hacia sus objetivos con una inevitabilidad casi aterradora. No hay distracciones, no hay titubeos, no hay debilidades. Solo hay un camino, hacia adelante, hacia lo más alto, hacia lo que por derecho propio le pertenece. Y cuando finalmente alcanza su meta, no es una cuestión de suerte ni de casualidad. Es el resultado de su inquebrantable determinación, de su capacidad de transformación y de su poder para moldear la realidad según su voluntad. Cuando Escorpio se pone serio, su relación con el tiempo adquiere una dimensión completamente diferente. No mide sus acciones con la impaciencia de quienes buscan resultados inmediatos ni se angustia por lo que aún no ha llegado. Entiende que todo tiene su momento exacto y que la clave del éxito está en moverse con precisión quirúrgica cuando las condiciones son las adecuadas. No teme esperar si es necesario, porque sabe que cada minuto de aparente inactividad es, en realidad, una preparación estratégica para el golpe maestro que dará en el momento justo. Mientras otros se desesperan por la incertidumbre, él permanece impasible, observando, acumulando fuerzas y esperando el instante en el que su movimiento sea definitivo e irreversible. Su conexión con el poder es otro aspecto que se intensifica en este estado. Para Escorpio, el poder no es una simple cuestión de control externo o de influencia sobre los demás, es un dominio absoluto sobre sí mismo. No permite que sus emociones lo traicionen ni que sus debilidades lo expongan. Puede sentir con una intensidad abrumadora, pero nunca perderá el control. Su capacidad para mantenerse firme en medio de la tormenta es lo que lo convierte en una fuerza inquebrantable. Sabe que el verdadero poder no se ostenta ni se proclama, sino que se ejerce en silencio, con la seguridad de quien no necesita validación externa para saber quién es y de lo que es capaz. Cuando toma un camino, lo hace con una determinación que pocos pueden comprender. No le interesa tomar la ruta fácil ni la que otros consideran más segura. Escorpio elige el camino que lo desafía, que lo transforma, que lo empuja a descubrir de qué está hecho. No teme al dolor ni a la dificultad, porque sabe que cada obstáculo que supera lo hace más fuerte. La resistencia no es solo una cualidad en él, sino un estilo de vida. Puede soportar el fracaso, la traición, la pérdida y la adversidad con una entereza que desconcierta a quienes no comprenden la magnitud de su fortaleza interna. La relación que tiene con el peligro y el riesgo también se agudiza cuando se pone serio. No es temerario ni actúa por impulsos irracionales, pero sí sabe que ciertas recompensas solo pueden obtenerse al cruzar líneas que otros ni siquiera se atreven a imaginar. Escorpio es capaz de adentrarse en territorios prohibidos, explorar lo desconocido y enfrentarse a lo que otros evitan, porque sabe que ahí es donde se encuentra el verdadero poder. No le teme a la oscuridad, porque la conoce mejor que nadie y la ha conquistado dentro de sí mismo. Su capacidad para lidiar con lo sombrío, lo prohibido y lo tabú le da una ventaja sobre quienes se paralizan ante lo desconocido. La intensidad con la que se compromete con sus metas hace que sus logros sean inevitables. No importa cuánto tiempo le tome ni cuántas veces tenga que empezar de nuevo. Si ha decidido que algo le pertenece, tarde o temprano lo tendrá. No es arrogancia, sino una comprensión profunda de su propio poder y de su capacidad para transformar la realidad a su favor. Su enfoque es tan implacable que incluso el destino parece doblegarse ante su voluntad. No acepta un no como respuesta definitiva y no se rinde ante el primer obstáculo. Si el camino está bloqueado, lo rodeará, lo derribará o simplemente construirá uno nuevo con sus propias manos. Cuando Escorpio se enfrenta a un enemigo o a un desafío que amenaza con detenerlo, su reacción no es inmediata ni impulsiva. Analiza, estudia, espera.
Su venganza, si decide llevarla a cabo, no es un acto de ira descontrolada, sino una ejecución meticulosa que llega en el momento en que su oponente menos lo espera. Pero más allá de la venganza, lo que realmente lo motiva es la justicia, el equilibrio, la restauración del orden que alguien intentó perturbar. No actúa por rencor, sino por principios. Sabe que el universo siempre devuelve lo que se siembra, pero a veces necesita una mano firme que acelere ese proceso. Su relación con la soledad adquiere una profundidad especial cuando está en su fase más seria. No le teme a estar solo, al contrario, lo necesita para poder concentrarse, para reconstruirse, para fortalecerse. No busca validación externa ni compañía superficial. Prefiere caminar solo antes que rodearse de personas que no aporten nada a su evolución. Su mundo interior es vasto y complejo, y muchas veces se encuentra más consuelo en su propia mente que en la presencia de otros. Sin embargo, cuando elige compartir su espacio con alguien, lo hace con una entrega total, con una lealtad que trasciende las circunstancias. No deja entrar a cualquiera en su vida, pero cuando lo hace, es para siempre, a menos que le den razones de peso para marcharse. La conexión que tiene con su propio instinto es otra de sus mayores fortalezas. Cuando está completamente enfocado, sus corazonadas rara vez fallan. Puede leer entre líneas, detectar mentiras sin esfuerzo y anticipar movimientos con una precisión casi sobrenatural. No siempre necesita pruebas tangibles para saber la verdad, su intuición le susurra lo que necesita saber, y su experiencia le ha demostrado que siempre debe confiar en ella. No se deja engañar fácilmente, porque incluso la más mínima incoherencia en el comportamiento de alguien lo pone en alerta. No dice todo lo que sabe ni muestra todo lo que piensa, pero su mente siempre está procesando información, analizando posibilidades, tejiendo estrategias. Cuando Escorpio se pone serio en el ámbito del liderazgo, no busca seguidores ni admiradores. Su objetivo no es la gloria personal ni el reconocimiento superficial. Le interesa el impacto real, la transformación profunda. No necesita ser el centro de atención, pero aún así, su presencia es imposible de ignorar. Inspira respeto sin necesidad de imponerlo, porque su sola determinación deja claro que está hecho de una materia diferente. Puede ser mentor, guía, protector, pero nunca será alguien que se conforme con la mediocridad. Si lidera, lo hace con un propósito mayor, con una visión que va más allá de lo inmediato. Cuando Escorpio decide amar, su lealtad es inquebrantable, pero espera lo mismo a cambio. No tolera la traición ni la falta de compromiso. Para él, el amor es un vínculo sagrado, un pacto que no puede tomarse a la ligera. Si su pareja está a su altura, será el amante más apasionado, el compañero más devoto, el guardián más feroz. Pero si siente que su entrega no es valorada, si percibe que hay engaño o deslealtad, su amor se convierte en hielo, y su retirada es definitiva. No da segundas oportunidades a quienes han demostrado que no merecen su confianza. Su amor es una bendición, pero su desprecio es una maldición de la que pocos pueden recuperarse. Cuando Escorpio se pone serio, no hay marcha atrás. No hay dudas, no hay titubeos, no hay espacio para la debilidad. Es un guerrero que no teme la batalla, un estratega que no deja cabos sueltos, un espíritu que ha renacido de sus propias cenizas tantas veces que la derrota ya no es una opción en su mente. No se doblega ante la adversidad, no huye del desafío, no se detiene hasta haber conquistado lo que se ha propuesto. Es la tormenta que arrasa con todo lo que no es auténtico, el fuego que purifica y transforma, la sombra que se convierte en luz. Cuando Escorpio decide algo, el universo entero se alinea para darle paso, porque incluso las estrellas saben que su destino no es otro que la victoria. Cuando Escorpio se pone serio, su conexión con el dolor adquiere un matiz completamente distinto al de cualquier otro signo. Para él, el sufrimiento no es un castigo ni un obstáculo, sino un maestro severo que lo moldea, lo fortalece y lo empuja hacia su máxima evolución. No le teme a las heridas, porque cada una de ellas es una marca de guerra que lleva con orgullo, un recordatorio de lo que ha superado y de lo que ha aprendido en el proceso. No huye del dolor, lo enfrenta, lo abraza, lo disecciona hasta comprenderlo en su totalidad, y luego lo transforma en poder. Su resiliencia no es casualidad, ha sido forjada en las llamas de la adversidad, en noches interminables de lucha interna, en pruebas que hubieran quebrado a cualquiera. Su relación con el destino es algo que pocos pueden entender. Mientras otros buscan señales, Escorpio las crea. No se sienta a esperar que la vida le traiga lo que desea, él se abre camino, con la determinación de quien sabe que nada le será entregado sin esfuerzo.
Pero al mismo tiempo, su percepción sobre el flujo de los acontecimientos es tan aguda que parece prever el futuro con una exactitud que desafía la lógica. No es que adivine lo que pasará, sino que entiende cómo se mueven las fuerzas invisibles del universo y sabe cómo influir en ellas para inclinar el destino a su favor. Donde otros ven casualidades, él ve patrones. Donde otros ven caos, él encuentra orden. No actúa a ciegas, cada paso que da está respaldado por un conocimiento profundo, por una certeza interna que rara vez falla. Cuando Escorpio decide confiar en alguien, no lo hace a la ligera. Su confianza es un tesoro que solo entrega a quienes han demostrado, con hechos y no con palabras, que son dignos de ella. No se deja engañar por apariencias ni por promesas vacías. Estudia a las personas con una meticulosidad que pasa desapercibida, analiza sus gestos, sus silencios, sus reacciones ante lo inesperado. Sabe leer entre líneas mejor que nadie, y si percibe una inconsistencia, un resquicio de falsedad, la desconfianza se instala en su mente como una sombra imposible de disipar. No es paranoico, pero sí cauteloso. No le importa parecer frío o distante al principio, porque sabe que la verdadera confianza no se regala, se gana. Y cuando alguien ha logrado entrar en su círculo íntimo, tiene un aliado para toda la vida, alguien que defenderá con una lealtad feroz y absoluta. Pero si esa confianza es traicionada, no hay vuelta atrás. Escorpio no olvida ni perdona fácilmente. Puede parecer que ha dejado pasar la ofensa, que ha seguido adelante sin rencor, pero en su interior, ha cerrado una puerta que jamás volverá a abrir. No busca venganza por impulso ni actúa con ira descontrolada, pero si decide ajustar cuentas, lo hará de manera calculada, en el momento exacto en que su golpe tenga el mayor impacto. Su paciencia en este sentido es legendaria, puede esperar días, meses o incluso años si es necesario. No necesita apresurarse, porque sabe que todo llega a su debido tiempo y que, tarde o temprano, la justicia que él mismo diseña caerá sobre aquellos que lo han subestimado. Su manera de procesar las emociones es única. No es alguien que exprese lo que siente de manera inmediata ni que busque consuelo en los demás cuando está pasando por una crisis. Prefiere retirarse a la profundidad de su propio ser, enfrentarse a sus demonios en soledad, atravesar el abismo sin testigos. No es porque no confíe en los demás, sino porque entiende que hay batallas que solo pueden librarse en la oscuridad de la propia mente. Y cuando emerge de ese proceso, no es el mismo que era antes. Ha cambiado, ha evolucionado, ha dejado atrás lo que ya no le sirve. Cada renacimiento lo acerca más a su esencia más pura, más poderosa. Es un ciclo que ha repetido tantas veces que la transformación se ha convertido en su estado natural. Su magnetismo se intensifica cuando está en su fase más seria. No necesita esforzarse para atraer la atención de los demás, su presencia habla por sí sola. Hay algo en su mirada, en su manera de moverse, en la energía que emana, que despierta curiosidad, admiración e incluso temor en quienes lo rodean. No es una atracción superficial basada en la apariencia, sino en una fuerza interna que se percibe sin necesidad de palabras. Es el tipo de persona que entra en una habitación y cambia por completo la atmósfera, que puede hacer que alguien se sienta completamente expuesto con una sola mirada. Su intensidad es tal que quienes lo conocen de cerca suelen sentir que están ante alguien que ve más allá de lo evidente, que comprende cosas que los demás ni siquiera han empezado a cuestionar. Cuando se enfoca en un propósito, su capacidad de concentración es absoluta. Puede perderse durante horas, días, semanas en una tarea sin distraerse, sin permitir que nada lo aparte de su objetivo. Su nivel de autodisciplina es extraordinario, y es capaz de sacrificar placeres inmediatos por recompensas mucho mayores en el futuro. Mientras otros se dispersan, él se sumerge más profundo. Mientras otros se rinden, él avanza con una determinación inquebrantable. No es alguien que haga las cosas a medias ni que se conforme con resultados mediocres. Si algo merece su esfuerzo, lo dará todo. Cuando Escorpio ama, lo hace con una intensidad que puede ser abrumadora para quienes no están preparados para ello. Su amor no es ligero ni pasajero, es profundo, absorbente, transformador. No se contenta con relaciones superficiales ni con conexiones que solo rozan la superficie del alma. Necesita sentir que su amor es una fusión total, que su vínculo es irrompible, que su pareja está dispuesta a entregarse con la misma pasión con la que él lo hace. No le interesan los juegos ni las medias tintas. Quiere todo o nada. Y si encuentra a alguien que pueda sostener su intensidad, será el amante más leal, el compañero más devoto, el protector más feroz.
Cuando Escorpio decide alcanzar el éxito, no hay obstáculo que pueda detenerlo. Su ambición no es vacía ni superficial, es una necesidad de conquistar sus propios límites, de demostrar que nada está fuera de su alcance. No busca reconocimiento ni aplausos, porque su motivación no viene del exterior, sino de su propio deseo de superación. Puede construir imperios desde la nada, recuperarse de caídas que habrían destruido a otros, reinventarse una y otra vez hasta alcanzar la grandeza que sabe que merece. Su éxito no es cuestión de suerte, sino de estrategia, resistencia y un compromiso inquebrantable con su propia visión. Cuando Escorpio se pone serio, todo a su alrededor cambia. La energía se vuelve más intensa, las decisiones más definitivas, los caminos más claros. No hay espacio para la indecisión ni para la debilidad. Es un momento en el que el destino se inclina ante su voluntad, en el que el universo parece conspirar para que logre lo que se ha propuesto. Es un guerrero que no retrocede, un arquitecto de su propio destino, una fuerza de la naturaleza que no puede ser contenida. Es la sombra que se mueve con sigilo, la llama que nunca se extingue, la tormenta que arrasa con todo lo que no es lo suficientemente fuerte para resistir su paso. Y cuando finalmente alcanza su objetivo, no es sorpresa ni coincidencia, es el resultado inevitable de su voluntad inquebrantable. Cuando Escorpio se pone serio, su capacidad de adaptación alcanza niveles que desafían toda lógica. No es solo la resistencia ante la adversidad lo que lo define, sino su habilidad para mutar, para reinventarse, para tomar una identidad completamente nueva si la situación lo exige. No se aferra a lo que ya no le sirve, no carga con el peso de viejas versiones de sí mismo que le impidan avanzar. Su transformación es su mayor arma, y la utiliza con maestría. Puede abandonar su pasado sin mirar atrás, dejando atrás relaciones, entornos o incluso partes de su propia esencia que ya no encajan con la dirección que ha decidido tomar. Esta capacidad para renacer una y otra vez lo convierte en alguien que nunca se puede dar por vencido, porque cada caída es simplemente una oportunidad para emerger con más fuerza, con más sabiduría, con un nuevo propósito que lo impulse hacia adelante. El silencio es una de sus herramientas más poderosas. En un mundo donde todos buscan ser escuchados, donde la mayoría desperdicia su energía en palabras vacías y explicaciones innecesarias, Escorpio elige callar. Su silencio no es una muestra de debilidad ni de sumisión, sino de control absoluto. No necesita la aprobación de los demás ni la validación de nadie para saber quién es o qué está haciendo. Sabe que hay más poder en la observación que en la exposición, que las palabras deben ser medidas y utilizadas con precisión quirúrgica. No revela sus planes antes de tiempo, no muestra sus emociones a cualquiera, no deja ver sus intenciones hasta que sea demasiado tarde para que alguien pueda interferir. Este misterio, esta capacidad para moverse en la penumbra sin ser detectado, lo hace imparable. Su conexión con la destrucción es algo que pocos comprenden. No es alguien que busque el caos por placer, pero sabe que hay momentos en la vida en los que algo debe ser completamente destruido para que pueda renacer algo mejor. No le teme a la demolición de estructuras antiguas, de ideas obsoletas, de relaciones que han perdido su esencia. Si algo ya no sirve, si algo ha dejado de tener propósito, Escorpio no dudará en reducirlo a cenizas para construir algo más fuerte en su lugar. Esta capacidad para aceptar la destrucción como parte del ciclo natural de la vida le da una ventaja sobre aquellos que temen el cambio, que se aferran a lo que ya no les pertenece. Mientras otros luchan desesperadamente por mantener intacto lo que se desmorona, Escorpio ya está mirando hacia el futuro, planeando la reconstrucción. La profundidad de su conexión con el subconsciente lo convierte en alguien que parece tener acceso a conocimientos que van más allá de lo visible. Su intuición no es una simple corazonada, sino una brújula infalible que lo guía en las situaciones más complejas. No necesita pruebas tangibles para saber cuando algo no está bien, no necesita escuchar palabras para comprender lo que alguien realmente siente o piensa. Su capacidad para leer energías, para descifrar intenciones ocultas, para percibir lo que se encuentra más allá de la superficie lo hace un estratega nato. Puede anticipar movimientos, prever traiciones, detectar oportunidades donde otros solo ven incertidumbre. Su mente es como un radar en constante funcionamiento, siempre alerta, siempre absorbiendo información que otros pasan por alto. Cuando Escorpio se enfoca en un propósito espiritual, su viaje se convierte en una exploración de los aspectos más oscuros y profundos del alma. No se conforma con respuestas superficiales, no acepta dogmas impuestos ni verdades a medias. Su búsqueda es intensa, radical, absoluta. Quiere conocer la verdad en su forma más pura, incluso si eso significa enfrentarse a lo desconocido, a lo temido,
a lo que otros prefieren ignorar. No le teme a la oscuridad del espíritu, porque sabe que en ella se encuentran las respuestas más valiosas. Mientras otros buscan iluminación en lo superficial, él se adentra en lo prohibido, en lo oculto, en lo que pocos tienen el valor de explorar. Su conexión con el misterio es innegable, y cuando se sumerge en el mundo de lo esotérico, lo hace con una profundidad que lo transforma por completo. Su relación con el poder va más allá del simple control o la dominación externa. Para Escorpio, el verdadero poder es la autosuficiencia absoluta, la capacidad de no depender de nadie, de no ser vulnerable ante las circunstancias externas. No necesita demostrar su fuerza con gestos grandilocuentes ni imponer su autoridad con gritos o amenazas. Su poder es silencioso, inamovible, imposible de quebrar. Es el tipo de persona que no necesita reaccionar ante la provocación, porque sabe que su presencia por sí sola ya envía un mensaje claro. Su autocontrol es legendario, y es precisamente este dominio sobre sí mismo lo que lo convierte en alguien que no puede ser manipulado ni doblegado. En el amor, su entrega no es un acto de debilidad, sino un acto de voluntad absoluta. Escorpio no ama a medias, no se involucra por simple compañía o por costumbre. Cuando elige a alguien, lo hace con una intensidad que puede consumirlo todo, pero espera lo mismo a cambio. No acepta una conexión superficial ni una relación basada en la monotonía o la rutina. Quiere una unión que desafíe los límites, que transforme, que evolucione con el tiempo. No le interesa lo fácil ni lo predecible, busca una relación que lo lleve más allá de lo que creía posible. Pero si siente que su entrega no es correspondida, si percibe la más mínima falta de lealtad o de compromiso, su amor puede volverse frío como el hielo en un instante. No se queda donde no es valorado, no súplica, no insiste. Si debe irse, lo hará sin mirar atrás, y quien haya perdido su amor sentirá el vacío de su ausencia como una herida imposible de sanar. Cuando Escorpio se sumerge en su lado más oscuro, lo hace sin miedo. No es un signo que niegue la existencia de su propia sombra ni que trate de ocultar los aspectos más crudos de su ser. Sabe que dentro de él habitan fuerzas poderosas, tanto de luz como de oscuridad, y no teme explorarlas. No se engaña a sí mismo con falsas pretensiones de perfección, no finge ser algo que no es. Su autenticidad es brutal, sin filtros, sin máscaras. Y es precisamente esta capacidad de aceptar su dualidad lo que lo hace invencible. Mientras otros luchan contra sus propios demonios, él los doma, los convierte en aliados, los usa como combustible para su crecimiento. Cuando Escorpio se pone serio, la realidad se dobla a su favor. No es víctima de las circunstancias, no es un espectador pasivo de su propia vida. Es el arquitecto de su destino, el dueño absoluto de su historia. No permite que nadie le imponga límites, no acepta que algo sea imposible. Si hay un obstáculo, lo destruye. Si hay un desafío, lo enfrenta. Si hay un sueño, lo convierte en realidad con una determinación que desafía cualquier pronóstico. Es un guerrero que no teme la batalla, un estratega que siempre tiene un plan, un alma que ha renacido de sus propias cenizas tantas veces que ya no conoce la derrota. El mundo puede intentar frenarlo, la vida puede poner pruebas en su camino, pero cuando Escorpio ha decidido algo, no hay fuerza en el universo que pueda detenerlo. Porque cuando se pone serio, no es simplemente una persona más luchando por un objetivo. Es una fuerza imparable, una tormenta en pleno apogeo, un volcán en erupción. Y cuando finalmente logra lo que quiere, no es cuestión de suerte ni de casualidad. Es simplemente el resultado inevitable de su voluntad inquebrantable. Cuando Escorpio se pone serio, su relación con el tiempo adquiere una dimensión distinta a la del resto. No ve el tiempo como un enemigo ni como un recurso que se agota, lo ve como un aliado que moldea su destino con precisión quirúrgica. No tiene prisa porque sabe que todo llega en el momento adecuado. Su paciencia es tan feroz como su intensidad, y cuando se propone algo, no le importa cuánto tarde en conseguirlo. Puede esperar días, meses o incluso años con una tranquilidad absoluta, porque tiene la certeza de que su momento llegará. Mientras otros se desesperan ante la incertidumbre o se frustran cuando no ven resultados inmediatos, Escorpio sigue avanzando, imperturbable, sabiendo que cada paso que da, por pequeño que sea, lo acerca a su objetivo final. Su relación con la verdad es una de sus facetas más inquebrantables. No soporta la mentira ni la falsedad, y su capacidad para detectar engaños es casi sobrenatural. No necesita pruebas tangibles para saber cuando alguien le está ocultando algo, su intuición es su mejor detector de mentiras, y rara vez se equivoca.
Pero no solo exige la verdad de los demás, sino que también la busca en sí mismo con la misma intensidad. No se engaña con ilusiones, no se adorna con falsas justificaciones. Se enfrenta a su propia verdad con una crudeza que pocos pueden soportar, porque sabe que solo aceptando la realidad sin filtros puede crecer y evolucionar. No le interesa la comodidad de la ignorancia ni las dulces mentiras que alivian el alma, prefiere la verdad, aunque duela, porque sabe que en ella reside su verdadero poder. Su relación con la muerte y la transformación lo hace único. No ve la muerte como un final, sino como una transición, un renacimiento hacia algo más grande. No le teme a los finales porque entiende que cada final es el inicio de algo nuevo. Esta perspectiva lo dota de una fortaleza impresionante en momentos de crisis, porque no se aferra a lo que debe irse, no lucha contra lo inevitable. En lugar de resistirse al cambio, lo abraza con una convicción absoluta. Esto lo convierte en alguien que siempre está evolucionando, que nunca se estanca, que nunca se queda en el mismo lugar por demasiado tiempo. Mientras otros se aferran al pasado con desesperación, Escorpio ya está mirando hacia el futuro, preparado para lo que venga. El dominio que ejerce sobre su propio deseo es una de sus armas más poderosas. A diferencia de otros que se dejan arrastrar por sus impulsos, Escorpio los controla con una precisión letal. Sabe exactamente cuándo actuar y cuándo esperar, cuándo avanzar y cuándo retroceder. No desperdicia su energía en deseos fugaces ni en caprichos pasajeros, cada movimiento que hace está calculado, dirigido hacia un propósito mayor. Esta disciplina lo hace invencible en cualquier ámbito de la vida, porque mientras otros se consumen en placeres efímeros, él se enfoca en construir algo duradero, algo que trascienda el momento presente. Su capacidad para contener su deseo hasta el momento exacto le da una ventaja incomparable, porque cuando finalmente decide actuar, lo hace con una fuerza y una intensidad que no pueden ser detenidas. Cuando Escorpio se sumerge en el mundo de las emociones, lo hace sin miedo. No le teme a la intensidad de sus propios sentimientos ni a la oscuridad que pueda encontrar en su interior. Mientras otros huyen del dolor o lo reprimen, él lo enfrenta de frente, lo analiza, lo descompone hasta entenderlo completamente. No le asustan las emociones fuertes ni los sentimientos profundos, al contrario, los busca, los explora, los transforma en poder. Su conexión con las emociones humanas es tan profunda que puede comprender lo que otros sienten incluso antes de que ellos mismos sean conscientes de ello. Esto lo convierte en alguien difícil de engañar, porque puede ver más allá de las palabras, más allá de las apariencias. No se deja llevar por la superficie, siempre busca la raíz de cada emoción, la verdad oculta detrás de cada gesto, el significado real de cada palabra. Su relación con el dolor es completamente distinta a la del resto. No lo ve como un castigo ni como un obstáculo, sino como una herramienta de crecimiento. Ha aprendido a convertir el dolor en combustible, en un impulso para ir más allá de sus propios límites. No le teme a las heridas, porque sabe que cada una de ellas es un recordatorio de su fortaleza, una marca de su resistencia. Mientras otros se quiebran ante la adversidad, Escorpio se endurece, se fortalece, se vuelve aún más imparable. No busca el sufrimiento, pero si llega, lo usa a su favor. Su capacidad para transmutar el dolor en poder lo convierte en alguien que no puede ser destruido, porque no importa cuántas veces caiga, siempre se levantará más fuerte. Cuando Escorpio ama, lo hace con una intensidad que pocos pueden comprender. Su amor no es ligero ni pasajero, es profundo, absorbente, transformador. No se conforma con relaciones superficiales ni con conexiones débiles. Necesita una unión que lo desafíe, que lo haga evolucionar, que lo lleve más allá de lo que creía posible. No le interesa lo fácil ni lo predecible, busca una conexión que lo consuma por completo, que despierte en él todas las emociones que el alma humana puede experimentar. Pero si su amor es traicionado, su reacción es devastadora. No hay odio más profundo que el de un Escorpio herido, no hay frialdad más absoluta que la de un corazón que una vez fue fuego y ahora es hielo. No da segundas oportunidades, no acepta medias disculpas. Si alguien rompe su confianza, no encontrará piedad en su mirada, solo la certeza de que ha sido borrado de su mundo para siempre. Su conexión con el poder va más allá de la simple ambición. No busca el poder por ego o por reconocimiento, sino porque entiende que solo siendo fuerte puede proteger lo que ama y construir el futuro que desea. Su idea del poder no es externa, sino interna. No se trata de controlar a los demás, sino de dominarse a sí mismo. Su autodisciplina, su capacidad de resistir la tentación, su habilidad para mantenerse firme en sus decisiones,
todo esto lo convierte en alguien que no puede ser manipulado ni doblegado. No busca imponer su voluntad a través de la fuerza bruta, sino con la precisión de un estratega que siempre está varios pasos adelante. Cuando Escorpio se pone serio, el mundo a su alrededor cambia. Las reglas dejan de aplicarse, los límites desaparecen, las posibilidades se multiplican. No hay obstáculo que no pueda superar, no hay reto que no pueda enfrentar. Su mente es un laberinto de estrategias, su espíritu es una tormenta de voluntad inquebrantable, su energía es un fuego que nunca se apaga. No deja nada al azar, no se rinde ante la adversidad, no acepta un destino que no haya elegido. Cuando decide algo, lo consigue. Y cuando alcanza su meta, no es porque tuvo suerte ni porque las circunstancias le favorecieron. Es porque lo planeó, lo trabajó, lo luchó hasta el último aliento. No es alguien que pase desapercibido, porque incluso en su silencio, su presencia es arrolladora. No es alguien que se conforme con la mediocridad, porque su esencia es la grandeza misma. No es alguien que se detenga ante el miedo, porque ha mirado a la oscuridad a los ojos y ha salido victorioso. Es un guerrero del alma, un arquitecto de su propio destino, un enigma imposible de descifrar. Y cuando Escorpio se pone serio, el universo mismo se inclina ante su voluntad.